Nuestras voces. Segunda temporada. Podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTB. En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora. No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente. Bienvenidos y bienvenidas al 7º episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces. Hoy vamos a estar hablando de violencia y ataque a la democracia. Las instituciones de nuestros estados son democráticas. Se basan en decisiones adoptadas mediante mecanismos de participación popular. El Estado social, democrático y de derecho presupone el derecho a la vida y la seguridad de todos y todas como pilares básicos y fundamentales. Los sindicatos son claves y necesarios para el fortalecimiento y sostén de las democracias. Sin sindicatos no hay democracia. Sin embargo, en los últimos tiempos hemos visto cómo estos derechos son sistemáticamente vulnerados, lo que implica un ataque directo a nuestras democracias. En varios países de nuestra región, los movimientos sociales y habitantes de distintas comunidades son atacados y violentados a diario. Las herramientas del Estado, cuando éste es administrado desde una perspectiva mercantil, son utilizadas contra la población, desvirtuando su objetivo final, proteger a la ciudadanía. Un ejemplo claro es el uso de las fuerzas policiales para proteger la propiedad privada antes que la vida. Las poblaciones afro, migrantes, indígenas, LGBTIQ+, son las más afectadas por estas cuestiones. En Brasil, por ejemplo, cada 23 minutos es asesinado un joven negro. El factor etario y socioeconómico también son parte de esta discriminación que deviene en represión y afecta directamente nuestras vidas y nuestras democracias. En estos últimos años, también hemos visto crecer la influencia religiosa sobre los estados. Diversas iglesias y sectas de signo conservador avanzan sobre nuestros territorios. En algunos países de las Américas, la influencia de estas iglesias ha alcanzado a la política direccionando votos de amplios sectores utilizando una gran variedad de mecanismos de incidencia cultural como el deporte, la música, editoriales, servicios de salud, películas y canales de televisión. Estas figuras religiosas conservadoras han instalado discursos que apelan al odio, al racismo, la misoginia y la homofobia, siendo responsables de muchos retrocesos en derechos. Derechos que el pueblo había demandado y conseguido legítimamente. Hoy están ocupando bancas en el poder legislativo y han accedido a cargos en las más altas esferas del gobierno. En Brasil, Bolivia y otros países, estos grupos religiosos de derecha han sido también identificados como promotores y artífices de los últimos golpes de Estado en el año 2016 y 2019 respectivamente. Nuestras democracias están bajo ataque y debemos defenderlas. La Confederación Sindical de los Trabajadores y Trabajadoras de las Américas han denunciado en varias ocasiones amenazas y atentados contra dirigentes sindicales, masacres de dirigentes populares y activistas defensoras y defensoras de los derechos humanos, del medio ambiente y pueblos originarios. Las democracias deben sostenerse sobre la justicia social, ambiental y de género. Y si bien cada país tiene su contexto particular, el avance conservador puede observarse en toda la región. Como ya hemos dicho en estos podcasts, los jóvenes no solo somos el futuro, somos el presente, y por eso necesitamos ser protagonistas activos de la lucha en defensa de la soberanía y la democracia de nuestros pueblos. Conversamos con Rodben Hernández, integrante de la Unión Sindical de Trabajadores de Guatemala, Unistragua Histórica por su sigla, y del Comité de la Juventud de la CSA sobre el tema. ¿Cuáles son los ataques a la democracia más visibles en Guatemala? Los ataques más visibles en Guatemala realmente han sido varios. Yo creería realmente que el tema de la democracia en nuestro país no existe. Realmente la democracia acá se ve disfrazada cada 4 años cuando uno va a emitir el sufragio, a elegir a un candidato que realmente ya está puesto por una estructura bien organizada que quita y pone presidentes. No existe realmente una democracia real, efectiva y participativa. Los ataques realmente
cada vez se han acrecentado. El único periodo democrático que como guatemaltecos hemos tenido ha sido del periodo de 1944 a 1954, que fue un periodo donde sí hubo un gobernante que pues velaba por el bienestar del pueblo. De hecho, fue el único periodo en donde se crearon políticas públicas que beneficiaban a la clase trabajadora, que respetaban y velaban el derecho a la libre organización, que respetaban los derechos humanos y que ponía, ¿verdad?, en el mapa muchos problemas que fueron subsanados en esa época. Lastimosamente llega 1954, una contrarrevolución orquestada por el pueblo norteamericano, y se planta nuevamente una seguidilla de personeros que solo han velado por un sector. Hoy, por ejemplo, el ataque más directo a la democracia es tener en el Tribunal Supremo Electoral personas que no son idóneas, personas que realmente están ahí por elección a dedo, están ahí por tener vínculos con esa superestructura que los ha colocado. No podemos, por ejemplo, la clase trabajadora, organizarnos y poder llevar, ¿verdad?, o proponer una política pública regenerativa en donde puedan participar candidatos a la presidencia que no sean parte de esa estructura, porque realmente lo que existe son partidos políticos que ya están desde un inicio direccionados a favorecer a ese sector que desde 1954 viene en esa misma línea. Hoy en día la pandemia ha sido uno de los pretextos más elocuentes para que ellos utilicen. De esta forma sacan decretos ley para regresar, ¿verdad?, beneficios que se tienen para el pueblo y clase obrera trabajadora. En Guatemala no existe la democracia. Realmente ellos ya tienen elegido al siguiente presidente. Eso se da ahorita, por ejemplo, con el presidente de turno, pues simple y sencillamente ha sido una persona que estuvo más de 20 años luchando para llegar a la presidencia. Hoy llega y en efecto sigue la misma línea, porque desde hace 20 años él ya tenía una campaña, ya venía permaneciendo en ese ámbito, ¿verdad?, de la política, y donde hoy pues le toca simple y sencillamente responder a ese sector, al sector organizado. Entre ellos encontramos empleadores, encontramos militares, altos religiosos también. ¿Qué vínculo y responsabilidad tiene el sindicalismo con la democracia? El vínculo, ¿verdad?, y la responsabilidad que tiene el sindicalismo en Guatemala, creo yo, se debe de mejorar. Se debe fortalecer y direccionar nuevamente a un vínculo, a un objetivo en relación al bien común, que es lo que se busca, ¿no? Lastimosamente, el sindicalismo en Guatemala es bastante perseguido, bastante limitado, y realmente contamos con una muy baja cantidad de clase trabajadora organizada. Esto pues derivado de las políticas neoliberales que se han venido implementando y del temor que persiste y que dan efectivamente una publicidad agresiva para meter temor y que la clase trabajadora no se organice. Esto aunado a que pues desafortunadamente dirigentes se prestan para situaciones que no son bien vistas y sirven, pues, ¿verdad?, como puntos de referencia para luego crear esa mala idea de que el sindicalismo no es el camino correcto. Realmente creo que debemos de mejorar mucho eso, tomar esas iniciativas de ser un sindicalismo progresivo, un sindicalismo nuevo, un sindicalismo que no solo tenga que velar por intereses de la clase trabajadora, sino también incursionar en temas de defensa de la tierra, en temas de la defensa del agua, en temas de recursos naturales, en contra de todo lo que tiene que ver con relación a las empresas con efecto invernadero, ¿no? Es bastante importante poder también luchar por eso, porque al final la clase trabajadora, pueblos originarios, campesinos, estudiantes, somos lo mismo. Y uniéndolas en un solo frente, creo yo, se puede realmente vincular y direccionar a tener una mejor democracia, una democracia real, efectiva, participativa, con nuevas propuestas, porque realmente no se puede tener eso si no hay una unión de clase. Realmente Uncitrahua histórica se ha caracterizado principalmente por eso. No solo tratamos de ver, por supuesto, el tema de la clase trabajadora en defensa de los derechos laborales, pero también nos unimos a esos conglomerados sociales, a los pueblos originarios, a los campesinos, a los estudiantes, en contra, ¿verdad?, de ese sistema neoliberal salvaje que se ha venido implementando desde hace siglos en Guatemala.
Realmente Guatemala ha sido básicamente un país donde se han creado experimentos, ¿verdad? Y se han creado unas condiciones precarias para la clase trabajadora. Creo que debemos nosotros como dirigentes no solo velar por un pacto colectivo, por un pacto de condiciones económicas mejores, sino que velar también por tener un mejor país. Un país donde haya una democracia real, efectiva, participativa y donde haya un Estado de Derecho, porque en Guatemala no tenemos Estado de Derecho. ¿Cuál es el rol de las juventudes en las defensas de las democracias? Bueno, para que la juventud trabajadora en Guatemala adopte ese rol significativo, con propuestas de cambio, con propuestas transformadoras que beneficien al pueblo, primero debe de salir de esa negatividad que tienen en relación a conocer estos temas. Porque en Guatemala ha habido una constante publicidad negativa y realmente la juventud de ahora no saben que es una democracia real. Se tiene por democracia ir a votar cada 4 años, pero no hay una democracia real, efectiva. No podemos hablar, por ejemplo, de un partido político que proyecte o que tenga en su propuesta beneficios auténticos para la clase trabajadora, porque realmente el trabajo es bastante precario y, por ejemplo, 1 de cada 100 jóvenes egresados de carrera media logra conseguir apenas un trabajo donde se llena al menos los requisitos mínimos para poder subsistir. Pero en Guatemala tenemos un salario mínimo bastante precario que no alcanza ni siquiera para la canasta básica alimentaria. Para que la juventud trabajadora tome un rol de defensa de democracia, debe haber una formación política fuerte, una formación ideológica fuerte, para que tengamos esa visión, ¿verdad?, de transformar este país que tanto lo necesita después de sufrir años tras años, décadas tras décadas de constantes políticas neoliberales salvajes en donde no se ha tenido realmente una democracia real. Creo que los jóvenes podemos tener en nuestras manos ese cambio significativo. Guatemala es un pueblo bastante joven y cada día ese porcentaje crece, pero no saben realmente qué es una democracia real, efectiva y participativa. Necesitamos que tengan claro, ¿verdad?, o que salgan, mejor dicho, de ese pensamiento neoliberal que se ha implantado desde 1954 a la fecha, donde no ha habido pues propuestas legítimas en pro, en defensa, en ayudar, ¿verdad?, al pueblo, a estudiantes, campesinos, pueblos originarios, indígenas. Realmente lo que ha habido es una fachada de democracia, porque no existe. La cooptación en Guatemala de los 3 órganos principales pues están cooptados por esa superestructura que tienen cooptado el Estado. No hay un Estado de Derecho, no existe una democracia real. Ante la ofensiva neoliberal, conservadora y con tintes fascistas, la lucha y movilización de los pueblos se ha puesto en marcha. En muchos países han irrumpido y se han generalizado protestas que asumen las formas de movimientos de masas, protagonizadas por sindicatos, estudiantes, organizaciones feministas e indígenas, destacándose particularmente la participación de mujeres y jóvenes. Estas multitudinarias movilizaciones se oponen a las políticas neoliberales, a la mercantilización de la vida, a la concentración de la riqueza, a la discriminación, a la violencia racial y al neofascismo. Sus principales demandas son la distribución de la riqueza, el rechazo a la privatización de la protección social y los servicios públicos, los derechos humanos y laborales, la igualdad racial, la ampliación de la participación y democratización de los sistemas políticos y el reconocimiento de los derechos sexuales y reproductivos. Un ejemplo claro y próximo es el de Chile. Un estallido social que comenzó la juventud y terminó con una masiva e inédita participación del pueblo chileno en las urnas, que en octubre de 2020 votó a favor de una reforma que ponga fin a la Constitución Nacional heredada del dictador Pinochet. Tampoco podemos dejar de mencionar la lucha del pueblo argentino, con sus antecedentes de luchas populares en el año 2002 y que, en el periodo anterior, resistió los embates del neoliberalismo del gobierno de Mauricio Macri, finalmente derrotado en las últimas elecciones presidenciales. Para conocer la experiencia y perspectivas de jóvenes en lucha, conversamos con Andrea Ross, integrante de Juventud del Frente Patria Grande de Argentina y Alba Movimientos, una articulación continental de movimientos sociales y populares. Viendo los retrocesos en derechos y el avance conservador de la región, ¿de qué manera podemos los jóvenes participar activamente en la defensa de la democracia?
hay varios sentidos para intervenir. Me parece que tenemos que aportar, digamos, desde la militancia, desde el activismo, desde la participación política, en todos los ámbitos que eso implique, construir nuevas formas de institucionalización y de institucionalidad. Me parece que tenemos como un desfasaje en qué es lo que estamos expresando los jóvenes y cómo eso es tomado por el Estado para traducirlo en menos o más derechos y en menos o más criminalización, etc. Me parece que hay experiencias concretas que son muy interesantes en la región. Para poner un ejemplo, acá en Argentina, luego de las elecciones legislativas, donde el frente que conduce hoy el gobierno se vio bastante golpeado por los resultados, desde, por ejemplo, el Frente Patria Grande estuvimos haciendo diversas asambleas en más de 50 barrios populares del AMBA acá en la provincia de Buenos Aires. Y lo interesante de esto fue que esas asambleas tenían que ver con buscar el enojo que se tenía para con el Estado y con aquello prometido que no se había logrado como construir en este tiempo de 2 años y capitalizarlo justamente en un ámbito político y que nuestro espacio sea motor de eso. Y esas asambleas fueron construidas y llevadas a cabo por jóvenes de esos barrios para empezar, y luego en un plano como más institucional también hoy en día tenemos candidatos que van a asumir que son jóvenes. Entonces, digamos, ahí hay un juego interesante para pensar que tiene que ver con la territorialización de la política y que eso significa que estemos en los barrios en donde crecimos o en los barrios en los que vivimos, nos involucremos en las problemáticas que tienen, en escuchar también a las otras personas que tienen cosas para decir, en repensar nuestras problemáticas y ver cómo podemos avanzar en función de eso. Y después otro plano más institucional que tiene que ver con seguir avanzando en lugares institucionales. Obviamente teniendo en cuenta de qué forma, con qué correlación de fuerzas, digo, hay un territorio ahí para explorar, pero me parece que es interesante como no dejar esos planos o esos ámbitos abiertos, porque el lugar que uno no ocupa, el lugar que lo ocupa la derecha. Entonces me parece que ahí tenemos una responsabilidad de seguir participando, sea desde el espacio que sea, tanto movimientos sociales como partidos políticos, como organizaciones. Entonces ahí me parece que está bueno y que me parece eso, que hay muchas experiencias interesantes. Por ejemplo, acá el Movimiento de Trabajadores Excluidos hoy en día está organizando a la juventud y esto implica que en un territorio por ahí hay 120 pibes organizados pensando en sus problemáticas, en cómo avanzar para no ser avasallados por la policía, por ejemplo, porque hay muchos problemas con la violencia institucional, con la violencia de género, digo, cómo pensar y repensar nuevas formas de vida y que eso implique una democracia que sea más justa, que sea mejor, digamos, que la que tenemos hoy, que la que supimos conseguir hasta hoy. Y en ese sentido también me parece que hay otras experiencias como las de Chile, por ejemplo, el estallido social que vimos en este último tiempo, que expresa un poco eso, digamos, que los pibes estamos movilizados, nos mueven un montón de cosas, que hay el ambientalismo, bueno, como dije, la violencia institucional, luchar contra la violencia de género, luchar contra el neoliberalismo entero, digamos, y me parece que hay que seguir potenciando esas experiencias, hay que salir a la calle también, ese es un lugar predilecto para nosotros y nosotras. También estamos encontrando nuevas formas de hacerlo, por ejemplo las redes sociales, entendiendo que hoy en día también es una nueva forma que tiene la derecha de meterse, digamos, en nuestra vida, y en ese sentido como potenciar lo que conocemos, digamos, tomando el recorrido de nuestros compañeros y de las personas que lucharon previamente a nosotros, y también encontrando estos nuevos espacios, porque por ejemplo el feminismo y el ambientalismo es algo que tomó mucha fuerza desde los últimos años, entonces por ahí son temáticas que previamente existían, por supuesto, y que eran tomadas por algunas personas o por algunas organizaciones, pero que hoy tiene una llegada masiva que es interesante y que está buena discutir desde Argentina, pero también por supuesto desde la región, porque hay muchas temáticas compartidas. ¿Cómo podemos generar desde las juventudes redes de cuidado o estrategias para poder luchar en defensa de la democracia sin exponernos directamente a la violencia? Me parece que ahí hay dos planos, un plano como más enunciativo y de reclamo, que tiene que ver, por ejemplo, con la Marcha de la Gorra que se hace acá en Argentina, que es una marcha nacional en contra de la violencia institucional y de gatillo fácil, que me parece interesante como proceso de retomar las calles y de poder encontrarnos en ese ámbito, que me parece que es el ámbito de cabecera que nos permite encauzar muchas de las problemáticas sociales, pero por el otro lado tiene como todo un proceso organizativo previo, que es el encuentro de las organizaciones, de pensar en conjunto entre los que participamos cómo queremos llevar adelante lo que queremos decir y cómo y de qué forma, y encontrarnos con nuevos pibes y poder tener una política para con el barrio de decir, bueno, está esta estrategia, digamos, para luchar en contra de la violencia institucional y de la bronca que eso genera y del desgaste también en los pibes que eso genera.
así como también en pensar nuevas cosas que queramos para la juventud, como proyectos de ley que puedan responder integralmente a nuestras problemáticas o defensorías de la juventud, por ejemplo, que eso acá no existe, pero digo, en un plano como más de reclamo está bueno como ir pensando distintas estrategias para con el Estado, porque hay que seguir exigiéndole cosas al Estado, y por el otro lado me parece que hay un proceso como más colectivo y de la praxis o concreto que se realizan, que pueden ser esto justamente las redes de cuidado generadas en los barrios, el hecho de conocer nuestros derechos, de poder tener un encuentro colectivo, de pensarnos, de escucharnos, de poder acompañarnos tanto desde las organizaciones sociales como desde cualquier ámbito, digamos, que nos ayude a canalizar muchas de las problemáticas que tenemos. Digamos, en un sentido de no vernos solos en nuestra vida cotidiana y de poder encontrarnos con otros que claramente tienen problemáticas muy parecidas a las nuestras. Sin democracia no hay libertades. Sin libertades no hay vida digna. La democracia no es solo el derecho a voto. La democracia es gobernar por el pueblo y para el pueblo. La manera de sostenerla y alimentarla es participando. Dame esos 5. 5 ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número 2. Participar. ¿Sabes que puedes formar parte de un sindicato? Participar en un sindicato es participar en la construcción de los derechos de la clase trabajadora. Podemos construir un mundo con trabajo decente. El joven trabajador y la joven trabajadora pueden formar parte del proceso decisorio de las organizaciones sindicales. Participar más activamente en tu sindicato es parte importante del proceso de transformación de la sociedad. Familiarízate con los 5 ejes de esta campaña: organizar, participar, representar, formar y posicionar. Dame esos 5. Esto fue todo por hoy. También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-csi.org, Y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify. donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta la próxima!